El ciclo de recortes de tipos de la Fed ha comenzado. Hay quienes dicen que esto significa que los activos de todo tipo están a punto de alcanzar nuevos máximos históricos. Otros dicen que lo que viene a continuación es otro acontecimiento único en la vida. En otras palabras, una recesión al estilo de 2008 en la que se hundan los activos de todo tipo. Por eso, hoy vamos a ponerte al día sobre lo que ha estado haciendo la Fed, resumir su reciente conferencia de prensa y explicar por qué podría desencadenar tanto un rally épico como un crash histórico. No te lo pierdas. Empecemos con un resumen de cómo hemos llegado hasta aquí. A principios de 2021, la inflación en los Estados Unidos empezó a aumentar debido a una combinación de interrupciones en las cadenas de suministro causadas por las restricciones de la pandemia y una oleada de demanda provocada por los estímulos derivados de esta pandemia, es decir, la impresión de dinero. A finales de 2021, la Fed anunció que subiría los tipos de interés. Sin entrar en detalles, se supone que la subida de los tipos de interés hará que vuelva a bajar la inflación. El motivo es que subir los tipos de interés dificulta la obtención de préstamos y encarece las deudas existentes. Y como la mayor parte de la economía es básicamente deuda, esto ralentiza la economía, lo que hace bajar la inflación. La salvedad a tener en cuenta es que esta ralentización económica viene acompañada del llamado efecto retardado. Las subidas de tipos de la Fed tardan entre 1 y 2 años en afectar a la economía. El problema es que la economía y los mercados son dos cosas distintas. Los mercados reaccionan inmediatamente a las subidas de tipos. De hecho, a menudo reaccionan incluso antes de que se produzcan estas subidas de tipos. Por eso los mercados alcanzaron un máximo a finales de 2021, cuando Jerome Powell, el presidente de la Fed, anunció que el Banco Central subiría los tipos de interés. Y es la razón por la que los mercados se hundieron a mediados de 2022, cuando la Fed empezó a subir los tipos de interés. Los inversores no estaban seguros de hasta dónde podían subir. Y la incertidumbre es la causa más común de las caídas de los mercados. Recuérdalo para más adelante. Aquí es donde la situación se pone interesante. En teoría, los mercados deberían haber empezado a subir a mediados de 2023, cuando la Fed dejó de subir los tipos de interés. El motivo es que, históricamente, a continuación tiene lugar un gran ciclo de recorte de tipos. No obstante, en la práctica, los mercados se hundieron y muchas criptomonedas alcanzaron nuevos mínimos históricos. El motivo es que los tipos de interés a largo plazo habían empezado a subir. Para contextualizar, la Fed solo influye en los tipos de interés a corto plazo y lo hace ajustando el tipo de interés que los bancos utilizan para prestarse dinero entre sí a un día. Los tipos de interés a largo plazo están determinados por los mercados, concretamente por la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Sin entrar en demasiados tecnicismos, la rentabilidad de la deuda a largo plazo del gobierno de los Estados Unidos, en particular del bono del Tesoro a 10 años, determina el tipo de interés de las deudas a más largo plazo de la economía, como las hipotecas. Como dato curioso, se cree que esto se debe a que la duración media de la deuda en la economía de los Estados Unidos es de unos 10 años. Dejando a un lado los datos curiosos, el repunte de la rentabilidad a 10 años a finales de octubre de 2023 fue lo que provocó el crash de los mercados, y el posterior descenso de la rentabilidad a 10 años es lo que provocó su rally. Lo fascinante es que fue el Departamento del Tesoro el que volvió a bajar los tipos de interés a largo plazo. Esto se hizo emitiendo deuda a más corto plazo del gobierno de los Estados Unidos, también conocida como letras del Tesoro. Esto redujo el número de bonos a largo plazo en circulación, lo que hizo que subiera su precio y bajaran sus rentabilidades. La clave es que el Departamento del Tesoro manipuló eficazmente los tipos de interés a largo plazo a finales de 2023. Al mismo tiempo, la Fed empezó a dar señales tempranas de que podría recortar los tipos de interés, lo que llevó a los mercados al alza hasta 2024. Aparte de algunos contratiempos, como la reversión del carry trade del yen a principios de agosto, los mercados no han dejado de subir desde principios de año y siguen marcando nuevos máximos. Esto se debe simplemente a que la inflación está cerca de alcanzar el objetivo del 2% y el desempleo no está demasiado por encima del objetivo del 4%.
De hecho, la Fed ha bajado los tipos de interés a corto plazo por primera vez en 4 años y el Departamento del Tesoro sigue tomando medidas para mantener bajos los tipos a largo plazo y altos los mercados. A primera vista, todo parece ir bien. Parece que la economía de los Estados Unidos va viento en popa y que los mercados van a seguir marcando nuevos máximos. No obstante, si se observa más de cerca, empiezan a aparecer signos de recesión e históricamente hablando, las recesiones tienden a producirse poco después de que la Fed empiece a recortar los tipos. Con este inquietante telón de fondo, Jerome subió al estrado en la conferencia de prensa de la Fed de la semana pasada. Por cierto, si te está gustando el video hasta ahora, asegúrate de pulsar el botón de me gusta, suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación para no perderte el siguiente. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Jerome empezó su discurso destacando el hecho de que la Fed se centra ahora en la vertiente del empleo de su doble mandato. Como acabamos de señalar, la Fed tiene un objetivo de inflación del 2% y un objetivo de desempleo del 4%. Con el descenso de la inflación y el aumento del desempleo, la Fed ha pasado del primer objetivo al segundo. Jerome anunció entonces que la Fed había decidido reducir los tipos de interés en 50 puntos básicos, es decir, un 0.5%, con lo que los tipos de interés a corto plazo han caído de alrededor del 5.5% al 5%. En particular, afirmó que la Fed decidió recortar 50 puntos básicos porque confía en que el empleo seguirá siendo fuerte. Como referencia, hay quienes creían que la Fed no recortaría 50 puntos básicos porque enviaría la señal contraria. Un recorte de tal magnitud podría sugerir que la Fed no cree que el empleo vaya a mantenerse fuerte. Los comentarios de Jerome fueron un intento de descartar esta posibilidad. Jerome dijo entonces otra cosa destacable. La Fed seguirá dejando que se agote su balance. En pocas palabras, seguirá vendiendo activos de su balance. El efecto práctico de esta medida es que provocará una caída de los precios de los bonos a largo plazo y una subida de los tipos de interés a largo plazo. ¿Te suena? Volveremos a este tema más adelante. A continuación, Jerome presentó una visión general de todos los datos claves sobre la economía y la inflación, así como la dirección que la Fed prevé que tomen. Esta información se facilita en el resumen de proyecciones económicas o CEP, un documento que se actualiza cada 2 reuniones. Si has consultado el CEP más reciente, sabrás que no hay mucho que contar. La Fed espera que el PIB se mantenga estable en torno al 2% durante los próximos años, que el desempleo aumente ligeramente antes de volver a su objetivo del 4% y que la inflación siga bajando hasta alcanzar su objetivo del 2%. La única predicción sobre la que merece la pena profundizar es la proyección de la Fed sobre sus futuros tipos de interés. La mayoría de los funcionarios de la Fed prevén que los tipos de interés bajen alrededor del 3% durante los próximos años y se mantengan en esos niveles a largo plazo. Esto es significativo, ya que sugiere que ahora nos encontramos en un entorno de tipos de interés más altos. Por si no lo sabías, los tipos de interés han estado prácticamente a cero desde 2008. Tras su revisión del CEP, Jerome subrayó el hecho de que la Fed está centrada en el lado del desempleo de su doble mandato. No obstante, subrayó al mismo tiempo que seguiría teniendo en cuenta los datos de inflación y desempleo entrantes a la hora de ajustar los tipos de interés en el futuro. Para ser exactos, Jerome dijo que si la inflación sigue bajando o el desempleo sigue subiendo, la Fed responderá. Traducción: la Fed seguirá recortando los tipos de interés a marchas forzadas si se produce alguna de estas dos situaciones. Esto podría interpretarse como una señal de que la Fed está más preocupada por una recesión de lo que parece. Puedes obtener más información sobre si estamos en recesión y lo que podría significar para tu cartera utilizando el enlace de la descripción. Una vez terminado el discurso de Jerome, comenzó el turno de preguntas.
El primer periodista en intervenir fue de la CNBC. Hizo a Jerome un montón de preguntas que pueden resumirse en: ¿volverás a hacer un recorte del 0.5% en la próxima reunión? Jerome dijo que depende de los datos, pero que el CEP es su caso base, puesto que los miembros de la Fed esperan que los tipos de interés se sitúen en torno al 4.5% a finales de año, y dado que quedan 2 reuniones más de aquí a entonces, esto implica un recorte de 25 puntos básicos en cada una de ellas. Pero de nuevo, esto dependerá de los datos sobre el desempleo e inflación que se publiquen de aquí a entonces. Tras una pregunta insustancial de un periodista de Associated Press, un periodista de Reuters hizo una de las preguntas más importantes. ¿Había consenso entre los miembros de la Fed para recortar los tipos en 50 puntos básicos? Para quienes no lo sepan, un miembro de la Fed se opuso la primera objeción desde 2005. Jerome dijo que la mayoría de los miembros seguían apoyando los recortes, pero, como verás en un segundo, hay más en esta historia de lo que parece. El cuarto periodista del New York Times planteó otra pregunta interesante. ¿Cómo puede la Fed estar tan segura de que el desempleo se mantendrá donde está cuando históricamente tiene la costumbre de comportarse de forma parabólica después de subir tanto? Una sutil referencia a la regla de Sam. Si has visto nuestro vídeo sobre esta regla, sabrás que utiliza la tasa de variación del desempleo para estimar cuándo la economía está en recesión. Como la mayoría de vosotros sabréis, a principios de agosto se activó la regla de Sam por primera vez desde la pandemia, lo que hizo temer una recesión. Lo que da miedo es que Jerome dijera que el mercado laboral era fuerte y que la inflación estaba bajando, y luego hiciera una pausa antes de responder a la siguiente pregunta. Dicho de otra forma, Jerome esquivó la pregunta sobre la posibilidad de que la tasa de desempleo siguiera aumentando y lo hizo de una forma muy poco convincente. El quinto periodista en intervenir fue Nick Timiraos del Wall Street Journal, famoso por obtener información privilegiada sobre la Fed. La pregunta de Nick fue una de las que más nos llamó la atención. ¿Seguiría la Fed vendiendo activos de su balance aunque estuviera recortando los tipos? Esto llama la atención porque Jerome apenas ha recibido preguntas sobre las operaciones de balance de la Fed desde que empezó a subir los tipos. Muchos analistas de la Fed, como Daniel DiMartino-Bot, han llegado a afirmar que estaba prohibido que los periodistas preguntaran sobre este tema. La respuesta de Jerome fue que sí, que la Fed seguirá vendiendo activos de sus balances en el futuro inmediato. Esto es extremadamente significativo porque implica que los tipos de interés a largo plazo seguirán sufriendo presiones al alza, incluso mientras los tipos a corto plazo bajan. Esta inconsistencia en la política no tiene precedentes, pero de nuevo volveremos a este tema más adelante. Tras unas cuantas preguntas más carentes de interés formuladas por periodistas del Financial Times, Bloomberg y The Washington Post, un periodista de Axios le hizo otra pregunta interesante que puede resumirse así: ¿cuál es la causa del aumento del desempleo? La respuesta de Jerome fue sorprendente: un incremento importante de la mano de obra. Esto fue sorprendente porque Jerome especificó que este incremento de la mano de obra se debía a los niveles récord de inmigración ilegal en los Estados Unidos. Lógicamente, esto ha aumentado sustancialmente el número de personas que buscan trabajo, y puesto que esta es la definición literal de desempleo, el paro ha empezado a aumentar. Lo que Jerome no mencionó es que, al parecer, la afluencia de inmigración ilegal ha disminuido durante los últimos meses. Esto significa que el desempleo podría empezar a descender de nuevo en un futuro no muy lejano. Lo sabremos cuando se publique el próximo informe sobre el desempleo el 10 de octubre. Marca esa fecha en tu calendario. A continuación, un periodista de Fox Business le hizo una pregunta aún más importante: si la Fed volverá a una política de tipos de interés cero, también conocida como ZIRP por sus siglas en inglés. Jerome dijo que personalmente no veía que los tipos de interés volvieran a cero, pero admitió que no había forma de saberlo con seguridad. Esto enlaza con lo que hemos mencionado antes. Podríamos estar en una era de tipos de interés más altos y posiblemente incluso en una en la que los tipos de interés sigan subiendo. Esto depende en última instancia de la inflación, que, como recordarás, es la razón por la que la Fed sube y baja los tipos de interés. Si la inflación se mantiene alta, también lo harán los tipos. Ahora bien, el periodista de Fox Business siguió con otra pregunta picante:
¿Tiene algún tipo de motivación política la decisión de la Fed de recortar los tipos de interés en unos considerables 50 puntos básicos? Jerome lo negó vehementemente, insistiendo en que los miembros de la Fed son apolíticos en sus análisis. De nuevo, volveremos a este asunto en breve. Tras otra ronda de preguntas insustanciales de los periodistas de CBS y Bloomberg, un periodista de Político hizo una pregunta que señalaba el elefante en la habitación. Si los tipos de interés tardan 2 años en afectar a la economía, ¿cómo va a ayudar a la economía a corto plazo recortar ahora los tipos de interés? La respuesta es que no. El recorte de los tipos de interés pretende dar alas a los mercados antes de una de las elecciones más polémicas de la historia. Pero por supuesto, eso no es lo que dijo Jerome. Curiosamente, dijo algo que presumiblemente pretendía desviar la atención de los medios de comunicación de esa pregunta. Y es que Jerome admitió que la Fed probablemente debería haber bajado los tipos en julio y que la razón por la que bajaba los tipos ahora a 50 puntos básicos era que iba por detrás de la curva. El motivo por el que pensamos que se trataba de una táctica de distracción es que Jerome se había negado antes a responder a la pregunta. En cualquier caso, tras más preguntas sin valor de un periodista de ABC News, un periodista de MarketWatch señaló otra anomalía de la Fed. Verás, la Fed nunca quiere sorprender a los mercados. Por eso suele enviar a algunos de sus representantes a hacer entrevistas que insinúan lo que van a decidir. No obstante, esta vez fue diferente y se pudo ver claramente en los mercados de futuros cuánto recortaría los tipos la Fed. Los inversores se debatían entre 25 puntos básicos y 50 puntos básicos. Algunos analistas de la Fed lo han interpretado como una señal de que los propios miembros de la Fed no estaban seguros de cuánto debían recortar. En cualquier caso, el periodista de MarketWatch preguntó si la Fed habría recortado 25 puntos básicos si eso hubiera sido lo que los mercados habían estado calculando. Todo lo que Jerome dijo fue que la Fed haría lo correcto para la economía. Hay quienes interpretarían su respuesta en el sentido de que la Fed siempre hará lo que sea correcto para los mercados. Tras una pregunta redundante de un periodista de The Economist, un periodista de la CNN preguntó sobre la politización de la Fed, explicando que el candidato presidencial Donald Trump ha insinuado que le gustaría tener más influencia sobre esta institución. Para tu información, Jerome y Trump no se llevaban precisamente bien cuando Trump estaba en el cargo. Jerome dejó claro que la Fed es apolítica, pero esto es discutible. Considera que la mayoría de los funcionarios de la Fed hacen donaciones al Partido Demócrata. Además, un antiguo funcionario de la Fed sugirió que la Fed debería hundir la economía para dañar la presidencia de Trump en 2019. ¿Te suena? Si es así, probablemente hayas visto nuestro vídeo sobre cómo los inversores en bonos podrían estar controlando a los políticos, amenazándoles con subir los tipos de interés si no consiguen lo que quieren. Lo creas o no, J.D. Vance, vicepresidente de Trump, declaró en una entrevista que este es el mayor temor de la futura administración Trump. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué significa la decisión de la Fed sobre los tipos de interés para la economía y los mercados? De nuevo, se trata de dos aspectos distintos. Por si no lo sabías, los recortes de tipos tardan hasta 2 años en afectar a la economía, por lo que es seguro decir que los recortes de la Fed no ayudarán mucho en ese frente. Esto nos lleva a preguntarnos si la economía está al borde de la recesión, sobre todo porque la Fed tiene la costumbre de recortar los tipos de interés justo antes de que empiecen las recesiones. La respuesta es probablemente no. Además de que la Fed no está bajando los tipos ante una crisis como en ciclos anteriores, la política fiscal sigue siendo fuerte. Dicho de otro modo, ya no es la Fed la que imprime la mayor parte del dinero, sino el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro. Mientras el gobierno de los Estados Unidos siga gastando, será muy difícil que la economía estadounidense entre en recesión y se puede suponer con seguridad que este gasto continuará indefinidamente. Esto está relacionado con lo que significa para los mercados la decisión de la Fed sobre los tipos de interés. Como hemos insinuado en la introducción, la respuesta aquí es doble y depende del marco temporal. A corto plazo, es probable que los recortes de tipos impulsen los mercados, en particular los valores de pequeña capitalización, ya que son los más sensibles a los tipos de interés. Lo mismo ocurre con las criptomonedas, especialmente las altcoins,
que parecen estar muy correlacionadas con las acciones de pequeña capitalización. Por eso las criptomonedas han subido tanto, con las altcoins a la cabeza, y seguirán subiendo mientras la Fed siga bajando los tipos. Pero de nuevo, este escenario alcista solo se aplica a corto plazo. A largo plazo, los recortes de tipos de la Fed corren el riesgo de reavivar la inflación, lo que a su vez podría hacer subir los tipos de interés. Se cree que esta es la razón por la que los tipos de interés a largo plazo empezaron a subir tras el recorte de tipos de la Fed. Pero como hemos aprendido, hay otro factor en juego: la constante reducción del balance de la Fed. Desde nuestro punto de vista, es posible que lo que más haya contribuido a la subida de los tipos de interés a largo plazo haya sido la decisión de la Fed de seguir vendiendo activos de su balance. Para poner las cosas en perspectiva, la Fed posee alrededor de 5 billones de dólares en deuda del gobierno de los Estados Unidos y aproximadamente la mitad de ella corresponde al tramo a largo plazo. Al seguir vendiendo estos bonos, la Fed está preparando consciente o inconscientemente el escenario para el tipo exacto de volatilidad del mercado de bonos que parece aterrorizar al equipo de Trump. Como algunos sabréis, el Banco de Inglaterra hizo casualmente algo parecido antes de la crisis de los gilts británicos de 2022. El resultado fue que la primera ministra Liz Truss se vio obligada a dimitir al no ser bien recibidos sus presupuestos. Ahora bien, cuando recuerdas que la mayoría de los funcionarios de la Fed hacen donaciones a los demócratas, no es descabellado afirmar que están preparando el terreno para que se produzca una crisis financiera bajo la presidencia de Trump si resulta elegido. Lo frustrante es que no hay forma de demostrar esta intención. La Fed podría limitarse a afirmar que hace lo necesario para cumplir su doble mandato. Dicho esto, hay algo parecido a una pistola humeante, y es el hecho de que la política de tipos de interés de la Fed nunca ha sido inconsistente con su política de balance. Es la primera vez que una se relaja mientras la otra se ajusta. Por suerte o por desgracia, el equipo de Trump es consciente de esta amenaza inminente si consigue la victoria. La pregunta entonces es, ¿qué podría hacer Trump si es que podría hacer algo para detener este posible complot? La respuesta probablemente es que no mucho, porque implicaría tomar el control de la Fed, lo que sería algo nunca antes visto. No te equivoques, si Trump tomara el control de la Fed, se abriría una caja de Pandora imposible de cerrar, y sin embargo, es difícil argumentar que la Fed no esté ya politizada. Ha bajado los tipos de interés antes de unas elecciones para impulsar los mercados. Fuera o no esa la intención, ese fue el resultado, lo que nos devuelve al punto de partida. No hay forma de demostrar la intención. La Fed solo está haciendo su trabajo, proteger la economía. 2025 va a ser absolutamente salvaje. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, pulsa el botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres seguir recibiendo este contenido, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas estén informadas sobre los movimientos de la Fed, comparte este vídeo con ellas. Como siempre, gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.